Good evening, everyone, and thank you for joining Buenas us. tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos en este diálogo de dos crisis de salud pública, COVID-19 y cambio climático. Yo soy Andy Krasner y es un placer su moderadora para nuestro diálogo esta tarde. Soy voluntaria con Mothers Out Front. Estoy en el equipo local de Boston y en el equipo de impactos en la salud. Soy madre de dos hijos, Maya y Jonah, a quienes apenas empiezan a conocer a Mothers Out Front, Madres al Frente. Somos un organismo de la sociedad civil integrado por madres de familia y otros que queremos proteger la salud de todos los niños. Estamos en una diversidad de estados y tenemos presencia en movimientos en todos los 50 estados de la Unión Americana. Queremos fortalecer el poder de la madre de familia. Tenemos un gran sentido de urgencia para proteger a nuestros niños ante crisis climáticas y utilizamos nuestro poder colectivo para incidir en políticas públicas con la meta de lograr los cambios estructurales necesarios para abordar la larga historia de injusticia ambiental e incidir en el cambio climático. Si se quieren sumar, visiten mothersoutfront.org. Yo visité el portal hace 3 años y estoy sumamente agradecida por las relaciones forjadas y por la labor en la que he podido participar. Es muy fácil, solo tienen que acceder a mothersoutfront.org. Nuestro diálogo hoy será sobre dos crisis de salud pública, COVID-19 y cambio climático. Es apoyada por el Departamento de Impactos en la Salud de Mothers Out Front, que apoya la labor climática en todos los 50 estados. Tenemos el placer de presentar un diálogo entre el Dr. Howard Frumkin y Sandy Naranjo. Sandy Naranjo nació y se crió en San Isidro y ahora vive en National City con su esposo y sus hijos, Bridget y Julian Joseph. Su pasión por la justicia social creció cuando se dio cuenta de que su medio ambiente estaba diseñado para oprimir y poner en peligro a su comunidad. Tiene 3 títulos con honores, Sandy Naranjo, con concentraciones en ciencias políticas, economía política y con un certificado de estudios menores de la el sistema, perdón, estatal de Universidades de California en San Bernardino. Ella inició en la justicia social como haciendo abogacía de políticas para EHC, Environmental Health Coalition National City, y es ahora nuestra propia gerente de políticas en el estado de California. Ella moviliza a madres, abuelas y otras personas para crear una transición justa, ágil y equitativa a la energía limpia. Nuestro invitado, Howard Frumkin, es epidemiólogo y profesor emérito en ciencias ambientales y de la salud en la Universidad de Washington. Su trayectoria profesional incluye ser rector de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Washington y director del Centro Nacional de Salud Ambiental en la CDC. Sus investigaciones incluyen el entorno antropogénico, cambio climático y sustentabilidad. Ha fungido como integrante de juntas de el Consejo de Inmuebles Verdes, en el Consejo de Responsabilidad Social, entre muchos otros. Es coautor y autor de más de 250 artículos y ha participado en 9 libros y en próximo Salud Mundial, protegiendo la naturaleza para protegernos a nosotros mismos. Se lanzará este verano, así que estén al pendiente. El diálogo de hoy estará disponible en español. Queremos agradecer a Carlos Díaz de León por ser nuestro intérprete el día de hoy. Si quieren escuchar este diálogo en español, hay instrucciones para escuchar el canal en español en el chat. El diálogo de hoy es en formato de webinar, así que todos sus micrófonos están en modo mudo. Si quieren hacer una pregunta, ya sea en inglés o en español, la pueden teclear en el chat y le daremos lectura al final de este diálogo. Dicho lo anterior, iniciamos el diálogo. Sandy, Thank you, Andy. gracias, For this Andy. webinar, Para I este want to dedicate this webinar, webinar quiero to dedicar one of our el board webinar members, a Michelle Cook, una de of nuestras Virginia, increíbles líderes, Michelle who Cook, recently passed de away Virginia, quien due to recientemente the falleció complications of por COVID-19. complicaciones ocasionadas por We will COVID-19. be playing a video. Vamos a reproducir un video en su conmemoración. En conmemoración de la vida de Michelle Cook, 23 de marzo, no a nuevos oleoductos. Gracias
presidente municipal Alexander. Me encantaba su papá. Yo vivo en Table Garden, que está justo donde empieza el túnel del centro, donde está nuestra iglesia católica. Ella defendía ferozmente a los niños. Y tenemos inundaciones, avenidas, precipitación, y son de gran preocupación para nuestros niños en edad de primaria y secundaria. Era muy divertido estar con ella. La extrañaremos, la adoramos. When I was 3 years old, Cuando tenía 3 años de edad, me enfermé seriamente. Un día mi familia me llevó de urgencias al hospital porque tenía dificultades para respirar. En el hospital, busqué a mi mamá con el poco aliento que tenía entre los rostros de todos los doctores y antes de encontrarla me desmayé. Y cuando volví en sí, me dijeron que había sufrido mi primer ataque de asma. Sigo sufriendo de asma y con los años aprendí de los motivos. Crecí con contaminación con la autopista, básicamente en mi patio trasero, y había ocasionado daños a mis pulmones y esto había ocasionado mi asma. 3 décadas después de mi diagnóstico, comunidades que habitan entre usos incompatibles de suelo siguen teniendo que acudir a urgencias y se les diagnostica asma severa en porcentajes mayores que en otras comunidades. Recientemente Harvard publicó un estudio que indicó que una persona que vive durante décadas en un condado donde tienen altos niveles de contaminación por material particulado tiene 50% mayor probabilidad de fallecer por COVID-19 que una persona con una sola unidad menos de estas macropartículas. Doctor Fromkin, el hecho de que las comunidades en las que yo crecí siguen siendo sometidas a mayores niveles de contaminación y mayor riesgo de COVID-19. ¿Podría explicarnos los paralelos entre COVID-19 y cambio climático en el contexto de salud pública? Y además, ¿podría hablarnos de la forma en que la contaminación atmosférica está afectando tanto el cambio climático como COVID-19? Sandy, muchas gracias. Y antes de contestar a su fabulosa pregunta, quiero quitarme el sombrero ante Mothers Out Front y toda la labor que hace su organización, tanto en abordar el cambio climático como en proteger a nuestros niños y luchar por la justicia. Es una organización fabulosa y es un gran privilegio acompañarles esta tarde. De nuevo, buenas tardes, buenas noches a todos. Bien, ¿cómo entonces se relaciona el COVID-19 con el cambio climático? Creo que hay por lo menos 3 líneas principales de relación entre las dos crisis. Una, la lección de que si vivimos de formas no precavidas, si no protegemos el planeta, esto puede dañar tu salud. Y todos lo sabemos en cuanto al cambio climático, si consumimos demasiados combustibles fósiles, si talamos demasiado, si consumimos recursos y energía sin ser precavidos, esto daña al medio ambiente y a nuestra salud, por ende. Pero mucha gente no entiende que infecciones como COVID pueden surgir del mismo tipo de comportamiento. Si talamos indiscriminadamente y comenzamos a ampliar la mancha urbana y hay más interacción entre la fauna silvestre y el ser humano, puede haber más transmisión. Debemos de ser entonces mejores protectores del planeta y tener una mejor interacción con la fauna silvestre y así protegeremos a nuestros hijos. Una de las grandes sabidurías en este sentido provienen de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, que aprendieron muchísimo tras varias generaciones acerca de cómo hacer una gestión responsable del planeta. Así que es gestión responsable del planeta y esto incide tanto en cambio climático como en COVID-19.
Hay otro, cuando tenemos una gran crisis de salud, no todos tenemos la misma susceptibilidad. Y Sandy, lo mencionabas brevemente en tu anécdota personal y gracias por compartirla. Cuando surge algo como el cambio climático, el COVID-19, la gente vulnerable es la gente que es vulnerable. Entonces, si estás ante el cañón, por decirlo así, tienes mayor probabilidad de sufrir de cualquier problema. Y hablaremos después de otras formas en que COVID-19 afecta de manera desproporcionada a comunidades de tez de color y de escasos recursos. Y la tercera vertiente, y no es tan obvia, pero el COVID-19 y el cambio climático nos recuerdan que no debemos enfocarnos a resolver solo un problema a la vez. Para resolver los grandes problemas hay que resolver varios problemas a la vez. Necesitamos luchar por aire limpio y por energía renovable y por justicia económica y por mejores comunidades donde habitar, porque todos son parte de un paquete. Si resolvemos solo uno a la vez, no vas a lograr la respuesta correcta. En 1987, United Church of Christ publicó un estudio denominado Residuos tóxicos y enfermedad en Estados Unidos para ilustrar las disparidades entre los que vivían cerca de sitios de disposición de residuos tóxicos y descubrieron que la raza o grupo étnico era una de las grandes barreras y APM, un laboratorio independiente, compiló datos de 40 estados, entre ellos Washington, D.C., que ilustran que la población afroamericana está falleciendo a un ritmo 3 veces mayor de COVID-19 que los caucásicos. El pueblo navajo, que abarca o México, Arizona y Utah, ha superado a Nueva Jersey en cuanto al porcentaje mayor de infecciones per cápita de COVID-19. Y en California, la población latina representa 53% de los casos, aunque solo son 36% de la población. Doctor Fromkin, ¿podría comentarnos cómo está afectando a las comunidades de color de manera desproporcionada el COVID-19? Sí, sí puedo, y es parte trágica de esta enfermedad. Y aquí inciden varias cosas. Uno es que la gente de escasos recursos y de tez de color tienen menor salud, tienen mayor hipertensión, mayores afectaciones cardíacas, asma y otras enfermedades respiratorias. Y si tienes estas condiciones subyacentes, es más posible que contraigas COVID-19. Ese es el problema número uno. El segundo problema es que si eres de escasos recursos o de tez de color, hay mayor probabilidad que trabajes en un empleo que te exponga a este virus. Es decir, si trabajas en informática, puedes trabajar desde casa o puedes trabajar hasta que tuvimos esta orden de permanecer en casa, podías trabajar en una oficina donde te podías distanciar fácilmente de la demás gente. Pero si estar entregando pedidos o si Dios te guarda, estás en una planta de procesamiento de carne, no tienes oportunidad de distanciarte y tienes mayor exposición. Y el tercer problema es algo que mencionabas tú, Sandy, y es que tienes más exposición a la contaminación atmosférica en función de dónde vives. Tenemos excelentes datos remontándonos hasta el estudio de United Church of Christ que ilustran que las comunidades de color tienen mucho mayor probabilidad de estar expuestos de manera desproporcionada a contaminación atmosférica. Y tú mencionabas investigaciones en Estados Unidos, pero también en China han tenido estudios que ilustran que la contaminación atmosférica te hace más susceptible al COVID-19. Y por último, si eres de escasos recursos o de una comunidad de tez de color, tienes menor acceso a servicios médicos. Y esto importa porque tienes menor capacidad de pruebas de detección o de recibir el tratamiento si lo necesitas. Así que esto genera una tormenta perfecta, salvo por el hecho de que las tormentas son naturales y esto no es natural, pero es una tormenta perfecta en el sentido que es una conjugación de factores que inciden en que afecte desproporcionadamente esta enfermedad a comunidades de color y de escasos recursos. Bien, y mencionaba las distintas formas en que se ven afectadas nuestras comunidades de tez de color. Y recientemente, el 19 de mayo, martes, comisionados en el condado de Franklin, en Ohio, aprobaron una resolución que declaraba como racismo esta crisis de salud pública y trabajar en principios antirracismo. Doctor Fromkin, la planeación urbana y el racismo, ¿cómo inciden en el impacto negativo de tanto el cambio climático como COVID-19 en comunidades de tez de color? La planeación urbana tiene una trayectoria histórica que se remonta hace mucho tiempo, hasta la década de los 20, de 1920, para afectar a personas de color.
tenían un proceso que llamaban redlining, es decir, dividir en colonias a la gente de tez de color y dónde podían obtener un préstamo. Comenzamos con la renovación urbana, que también dividieron a las comunidades de tez de color entre comunidades con una mayoría caucásica. Y ahora en muchos de nuestros municipios, lamentablemente, hay funcionalidades que exacerban el riesgo si sucede que eres de escasos recursos o de tez de color. La calidad del aire es peor en estas comunidades. Con mucha frecuencia están muy cerca de centros de transporte, de sitios de disposición de residuos peligrosos, de plantas industriales. Así que si vives cerca de lugares con mala calidad del aire, perdón, se está perdiendo su señal. Y si no tienes acceso a viviendas sanas, entonces habrá más probabilidad de que sufras una serie de enfermedades. Entre ellas, hoy en la era de COVID, si alguien te dice que debes de volver a casa y aislarte socialmente de la gente en tu vivienda, pero si hay una situación de hacinamiento, ¿cómo lo haces? Así que tener mayor capacidad de vivienda permitiría muchas mejoras en planeación urbana. Entre ellas, capacidad de recuperación ante enfermedades. Ahora, una de las cosas que hemos visto durante la era de COVID es que después de que la gente se vuelve ansiosa o sufre depresión por estar encerrada en su casa, tiene ese sentido de que necesitan ir a un parque. Y ahora sabemos que en estos espacios extramuros hay muy poca probabilidad de transmisión, así que estar en estos espacios naturales creo que es de poco riesgo, pero si eres pobre, es en un lugar con poca infraestructura, no tendrás acceso a parques. Y esa falta de acceso a parques es parte de esa planeación urbana que discrimina en contra de comunidades de tez de color. Al diseñar municipios, si queremos que sean increíbles hábitats para todos quienes están en ellos, tendríamos que diseñar las ciudades de manera muy distinta. Y eso lo vemos de manera súper clara en el caso de la crisis de COVID-19. Yeah, and Gracias. and also Y too, if you can explain a little bit more también too si about pudiera explicar un poquito más, doctor you know, we've Frumpkin. had shelter in place for about 2 months, and am, we've seen reports en of 2 meses cleaner air. I mean, hemos visto informes de precipitation dropping in aire harvest más fast, limpio en las ciudades y una but disminución there's en been gas de efecto we invernadero. cannot see eh, cleaner Han air. resultado And a so if you can raíz explain a little de bit more about las what's órdenes de happening permanecer en there casa, pero no así en to Chicago. clean ¿Nos the air podría there. explicar por qué vemos estas mejoras en calidad del aire en unas zonas y no en otras? Bien, el ver la reacción de la atmósfera a las órdenes de permanecer en casa es interesante. Hemos visto reducciones en emisiones de dióxido de carbono en aire limpio, pero no tanto como habríamos anticipado en cuanto a dióxido de carbono, 15-20% a nivel mundial, que es bueno, es mejor que lo que hemos tenido en años, pero no tanto como habríamos anticipado. Y esto es reflejo del hecho de que las emisiones de transporte sí se reducen y logras reducir emisiones de carbono, pero el resto de nuestro sistema de manufactura, de generación de energía, otras fuentes de emisiones de carbono y de contaminación atmosférica no variaron tanto con estas órdenes de permanecer en casa. Así que ahí vemos qué tanto el cambio de comportamientos individuales incide en el cambio climático y qué tanto necesitamos cambios sistemáticos en generación de energía, en transporte. Sí, ayuda el comportamiento individual, pero necesitamos ese cambio sistemático, cambio en un sistema de energía, de transporte, las prácticas de manufactura. Si tuviéramos la oportunidad para lograr grandes cambios en ese sentido, estaríamos viendo cambios mayores que los que hemos visto en el último par de meses. And I think that's key, right? I think Creo que esa es la clave, that the ¿no? systems change. Usted mencionaba que necesitamos cambios sistemáticos. ¿Cómo llegamos a So esos to cambios that end, sistemáticos? En Mothers Out Front, Madres al Frente, nuestro is that principio de we organización believe es que that the power creemos of community fielmente que works el together. We have a
poder de sumar a comunidades para tener una voz potente, de tener un gran grupo de constituyentes, así logramos esos cambios sistemáticos. Así que mi pregunta para usted, doctor Frumpkin, es, ¿qué lecciones hemos aprendido de COVID-19 que podrían ayudar a proteger a nuestras comunidades ante el cambio climático? Porque queremos tomar estas acciones para movilizar a otras madres de familia, perdón, y otras personas para proteger nuestro planeta, así como nuestras vidas y a nuestras generaciones. Bien, creo que hay varias lecciones. Y las personas en esta llamada tal vez tendrán mucho más lecciones que un servidor cuando entremos ya en preguntas y respuestas, pero los cambios a gran escala y ágiles son posibles, eso lo estamos viendo. Hemos presionado para que se hagan grandes cambios ante el cambio climático por mucho tiempo y la gente nos decía, no, eso no se puede, va a ocasionar estragos. Trátese de la industria petrolífera, etcétera. No, el sistema es demasiado grande, pero vean cómo hemos cambiado nuestros patrones de trabajo, de viajes, en cuestión de semanas. Y aunque este no fue buen motivo para crear un cambio, hemos, y este estilo de cambio afecta a mucha gente, así que no lo estamos celebrando, pero la lección sí es que es posible un cambio más ágil. Así que al regresar de esta crisis, debemos de ser más aspiracionales, más ambiciosos en cuanto a nuestro abordaje de la crisis climática. Y la segunda lección de esto es una que ya sabíamos desde antes, pero se viene a reforzar ahora. Equidad y justicia tienen que estar al centro de la labor que hagamos, porque estas amenazas afectan de manera desproporcionada a los más vulnerables entre nosotros. Así que toda solución en su eje rector debe de llevar equidad y justicia para que todos puedan tener un buen resultado en la nueva economía energética, así como en atención médica, incluyendo los factores sociales para cualquier persona que entre en contacto con este virus. La solidaridad y el apoyo mutuo es otra lección enorme de COVID-19. Reflexionen sobre todas estas comunidades. Y me imagino que la mayoría de ustedes en esta llamada han atendido a una persona de la tercera edad, algún vecino que necesitaba apoyo, se han acercado con alguien. Y es quienes somos como sociedad. Nos importan los demás. Y habrá quienes digan, no, 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 todo se trata de mí, todo se trata de ganancias y negocios. Pero esa solidaridad, y ese es el corazón y el alma de Mothers Out Front, y todos los que están en movimiento ante el cambio climático, exhiben este mismo de solidaridad en el caso de COVID-19, dispuestos a hacer sacrificios. Y la gran mayoría de la población estadounidense está dispuesta a permanecer en casa y usar cubrebocas y comportarse adecuadamente. Así que sí podemos sumarnos y abordar grandes problemas. Así que esta es otra gran lección de este COVID-19. Y hay otras lecciones. Ciencia sólida importa. No lo sabría si escuchas al gobierno federal en esta crisis, pero la ciencia sólida funciona y un buen gobierno funciona. Reagan había dicho en su momento que el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Pero cuando abordamos grandes problemas, necesitamos que el gobierno esté presente como líder. Y queda claro en el caso de coronavirus que muchas de las fallas del gobierno federal han ocasionado sufrimiento y muertes innecesarias en el país. Necesitamos un gobierno que esté luchando por y velando por el interés superior de su gente. Y por último diré que al salir de esta crisis, hoy tenemos un gran desempleo en el país, mucha miseria, muchos de los empleos no volverán. Por lo mismo es un gran momento para que el gobierno invierta en programas enormes de empleo, como lo hizo Roosevelt durante la Gran Depresión. Imagínense si creáramos 10 millones de empleos, otro cuerpo de conservación civil, otro WPA. Imagínense lo que podríamos hacer con todo eso en vivienda, instalando paneles solares en las casas de todos, estaciones de carga de vehículos eléctricos, corregir nuestros sistemas de transporte público y en el proceso crear fabulosas habilidades, destrezas laborales para la gente. Así que al salir de esta crisis, no es solo una crisis médica, también es una crisis económica. Y es una crisis de desempleo para muchísimas personas. Es una oportunidad de pensar en grande y debemos aprovecharla. Yeah, and speaking of economics, Y hablando de economía, I wanna talk about, quiero having abordar el public tema de uh, public health
tener un sistema de salud pública más robusto, integrado a la forma en que responde el gobierno, desde la esfera federal hasta la local. Porque lo que escuchamos es que necesitamos que se reinicie la economía y necesitamos los empleos y hay que reiniciar actividades. Pero como sabemos, sí, porque de manera tardía cerramos, perdimos vidas. Si reiniciamos actividades de manera prematura, vamos a poner en riesgo a más vidas. Y les hablaba yo del estudio de Harvard y del de APN, que ilustran dónde están las disparidades. Estas investigaciones señalan en qué zonas debemos de centrar la disponibilidad de equipos de protección personal y respiradores. Entonces, ¿qué significaría si el gobierno tuviera un sistema de preparación anticontingencias que no sea exclusivo o excluyente de tener una buena economía? Excelente pregunta. Y creo que la parte rectora es que una buena salud no es contrario a una buena economía. De hecho, no puedes tener una buena economía sin buena salud. Así que hoy lo que debemos hacer es reiniciar actividades económicas, pero de tal forma que protejan a la gente. Ahora, con las órdenes de permanecer en casa, nos ganamos algo de tiempo. Habríamos visto una mucho mayor propagación de la enfermedad sin ello. Y con ese tiempo que nos ganamos, debemos de implementar investigación de contactos, más pruebas de detección para identificar a las personas positivas, investigación de contactos con quienes estuvieron en comunicación y cuarentena y aislamiento, apoyando a la gente. Si les decimos que se queden en casa, tienen que tener alimentos y medicinas en casa. Y necesitamos un sistema de atención médica que esté listo, muchísimo equipo de protección personal, una cadena de suministro para las pruebas de detección. Esos son los pasos que debemos tomar ya, para que en la medida que reiniciemos actividades económicas, veamos picos de la enfermedad que va a ocurrir, lo podamos manejar y manejarlo mucho mejor que en su momento original, porque vamos a tener ya establecidas las pruebas de detección e investigación de contactos. Siempre me sorprende que en los ejércitos lo entendemos. Tenemos un montón de gente uniformada que hoy no están en guerra, pero están capacitados para hacer todo lo que tengan que hacer en su momento para que si se presentara una guerra, estén listos. Pero no vemos así la salud pública. Deberíamos de tener a cientos de miles, si no millones de personas capacitadas para abordar una crisis de salud. No porque lo vayan a hacer constantemente, pero que siempre estén en capacitación, adiestramiento con el equipo necesario para que estén listos, para que si algo sucede, lo puedan abordar. La forma en que se manejó en el último par de meses, francamente es penosa. Países como Corea, Taiwán, Vietnam, Alemania hicieron una mucha mejor labor que nosotros. Podemos hacer algo mejor y tenemos que hacer algo mejor y para eso necesitamos toda esa preparación. De eso se trata. Y en la medida que lo hagamos, tendremos éxito. Bien, y hay un enorme paralelo, ¿no? En cuanto a la respuesta a coronavirus y cómo hemos respondido al cambio climático. El no estar dispuestos a establecer un verdadero plan para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y ha sido necesario la labor de activistas ejerciendo presión para que respondan los gobiernos. Así que ahora lo que le quiero preguntar, doctor Frumpkin, en California vemos que 5,5 millones de residentes viven a menos de media milla de distancia de una perforación de gas o petróleo, en su mayoría personas de tez de color. ¿Podría explicar esta urgente necesidad de alejarnos de combustibles fósiles y cómo puede protegernos de enfermedades infecciosas? Esa apre- la necesidad apremiante de alejarnos del consumo de combustibles fósiles. Bien, sí. Si dejamos de consumir combustibles fósiles, tendremos un bono inmediato de aire más limpio en todo el país. Trátese de refinerías o en los depósitos de transporte, en zonas cercanas a grandes vialidades, en todos esos lugares donde la combustión de vehículos contamina la atmósfera. Ese sería un beneficio inmediato. Y además tendríamos muchos beneficios a largo plazo, porque el cambio climático es una gran amenaza a la salud a largo plazo. Y todas estas amenazas afectan de manera desproporcionada a la gente de escasos recursos. Empecemos con algunos. Aumentos en temperaturas, mayores tormentas, el derretimiento de las capas polares
implican que hay más incendios forestales. Sé que en California ustedes los conocen sumamente bien. Los incendios forestales generan altos niveles de humo que son muy nocivos para la salud cardíaca y pulmonar de la gente. El cambio climático exacerba el riesgo de ciertas enfermedades infecciosas, no necesariamente COVID-19, pero enfermedades como dengue, porque se amplía el rango donde habitan estos mosquitos o enfermedad de Lyme. El cambio climático también genera crisis alimentarias porque los agricultores no podrán cultivar todos sus productos. Entonces hay más escasez de alimentos, los precios se elevan. ¿Y quién se ve más afectado cuando aumentan los precios? Las personas que ya sufrían de inseguridad, perdón, alimentaria. Así que este es un problema de salud pública. Pasemos a salud mental. Hoy todos sabemos que nuestro planeta está en serios problemas. Pero si dejáramos de consumir combustibles fósiles, pero hiciéramos la transición a energía verde, dejaríamos un mejor mundo para nuestros hijos. Y creo que los niveles de ansiedad y depresión, sobre todo en nuestra población joven, se reducirían. Así que tendríamos ese otro beneficio inmediato. Aire más limpio, menores tasas de enfermedades cardíacas, etcétera. Pero los beneficios a largo plazo son enormes en toda una serie de problemas de salud. Es sumamente urgente dejar de consumir combustibles fósiles por todos esos motivos. Perdón, se congeló su señal. So, Dr. Frumpkin, can you hear Doctor me? Frumkin, no sé si me escucha. Creo que se congeló. Sí, creo que se congeló un segundo. Pero ya Okay, estamos de we're vuelta, fine. Andy. Ok, estamos de vuelta. Perfecto. Todos Okay. estamos acostumbrados a esto en esta era del Zoom, ¿no es Yeah, así? this is our new era. Sí, esta es nuestra nueva era, Zoom space. viviendo en So, el espacio the other virtual de question I Zoom. have for you La otra pregunta que le um, tengo, doctor, is really about se trata uh, environmental justice. realmente And I de want to la maybe justicia explain ambiental. Doctor how Frumkin, ¿nos environmental podría justice explicar cómo principles los are principios de really justicia included ambiental in urban planning? son esenciales a considerarse en la planeación urbana? Bien, si fuésemos a crear ciudades que fueran sanas para todos y todas, entonces cubrirías todas las necesidades básicas de todos y todas las habitantes. To be physically active, access to good Una food. de las cosas es poder estar físicamente activo, acceso a alimentos sanos, además de privacidad. Y si se diseñaran las ciudades en torno a estas necesidades humanas, crearíamos ciudades que son sanas para todos. Ahora, mencionábamos anteriormente un par de principios básicos de planeación urbana que podrían abordar inquietudes en materia de justicia ambiental. Vivienda, vivienda, vivienda. En la mayoría de las grandes ciudades falta vivienda, es decir, es difícil encontrar casas, hay mucha gente en situación de calle, indigente, hay depresión y problemas de salud mental para las personas que son indigentes y eso es un enorme problema. Y la vivienda tiene que ser una vivienda sana, sin problemas de humedad, sin problema de infestaciones de plagas. Y antes de proseguir, me voy a interrumpir a mí mismo para preguntar si me pueden escuchar ahora, We can porque hear mi you. pantalla ahora está en blanco. Ahora sí lo escuchamos, doctor. Ok, yo ya no la veía, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, suficiente vivienda en ciudades, transporte público masivo e infraestructura para el transporte peatonal y ciclista. Tenemos una epidemia por sedentarismo y por viajar solo en auto que lleva grandes consecuencias como cardiopatías, pero si tuviéramos mayor actividad física, ayudaría enormemente con esa epidemia. Y por cierto, si nos salimos de nuestros vehículos y caminamos y andamos en bicicleta, habría menos accidentes automovilísticos y un aire más limpio. Así que es una situación de ganar, ganar, ganar. Disponibilidad de alimentos sanos en las distintas ciudades también debe de ser rector en la planeación urbana. Si tú vives en una colonia donde lo único que puedes obtener es alimentos procesados o de una
tienda de conveniencia, o si son muy caros, es sumamente difícil tener una alimentación sana. Necesitamos un buen sistema de mercado sobre ruedas u otro tipo de accesos a alimentación sana. Tener suficientes parques y espacios verdes y que estén distribuidos de manera equitativa es otro principio importante en la planeación urbana. Y en la medida que mejoremos nuestras colonias y comunidades con mejores banquetas y mejores parques y más cobertura de árboles, debemos tomar también pasos para evitar la gentrificación, es decir, que se desplacen a los más pobres de estas comunidades. Necesitamos políticas para ello y no hay una respuesta fácil, pero en la medida de lo posible, que la comunidad pueda permanecer en su lugar en la medida que va mejorando su colonia. Sí, es algo que vemos en las decisiones políticas, ¿no es así? Porque cuando hablamos de qué puede ayudar para lograr que una ciudad sea más sana, las cosas no pasan por error, ¿no es así? Es por diseño. Y este entorno antropogénico construido debe permitir a sus habitantes tener acceso a empleos, tener acceso a transporte público masivo, a espacios verdes. Y todo eso es importante. Digo, importante para el medio ambiente y también importantes para todo lo que puede ocurrir. Por ejemplo, la pandemia actual. Como hemos visto, todas estas disparidades se exacerban durante esta pandemia. Y como sabemos, ese entorno antropogénico o construido debe de basarse en el conocimiento comunitario, ciencia comunitaria, participación comunitaria. Y en Mothers al Frente somos una organización nacional, pero tenemos capítulos, oficinas locales. Tenemos a madres de familia que hablan con sus representantes políticos para hablarles de cómo debe de ser este diseño. Doctor Frumkin, ¿sería tan amable de describir en qué ciudades ha visto que hagan ese cambio, que hayan tomado esa decisión de diseñar de tal forma el entorno antropogénico apoye a estas familias? Por otra parte, ¿qué lecciones podemos aprender de esas otras ciudades y de esas otras personas que podamos seguir? Les voy a dar algunos ejemplos y discúlpenme por hablar de mi ciudad natal de Seattle, porque han hecho cosas fabulosas. Tan solo en el último par de semanas, el presidente municipal anunció un plan fabuloso en la ciudad, en muchas ciudades en el país, como saben, entre ellas Seattle. Hoy vemos más gente a pie y en bicicleta por el COVID-19. La gente no está conduciendo sus vehículos y está aprovechando para hacer ejercicio. Ahora, Seattle va a convertir permanentemente ciertas vialidades, muchas vialidades, para uso exclusivo de peatones y bicicletas sin acceso de vehículos. Pero lo curioso es que si ves la distribución de estas ciudades, es predominantemente en el sur de Seattle, que es la parte de escasos recursos. Y se hizo como parte de un esfuerzo decidido para brindar estos beneficios a las partes más vulnerables de la ciudad, donde no siempre han tenido buena infraestructura peatonal y ciclista. Así que, en la medida que implementemos mejor infraestructura ciclista y peatonal, hay que instalarla de manera desproporcionada en las comunidades que más lo necesitan. Ese es un ejemplo. Segundo, es vivienda pública en Seattle. En años recientes, están creando vivienda pública que sea libre de asma, es decir, utilizando materiales que no tengan emisiones y sistemas de ventilación que brinden aire fresco a las viviendas y construcción que sea tal que no se acumulen cucarachas u otras plagas que pudieran generar ataques de asma. Así que no solo construir vivienda pública, pero que sea vivienda pública sana, de baja energía, que protege el medio ambiente y atractiva. Así que buena vivienda pública que proteja tanto al medio ambiente como la salud pública. Y Seattle es solo uno de muchos ejemplos. Ahora les presento un ejemplo en el extranjero, Curitiba, Brasil o Bogotá, Colombia. Hay muchas ciudades latinoamericanas que han sido verdaderamente pioneras en sistemas de transporte público masivo, donde grandes vialidades solo permiten el tránsito de autobuses públicos. No es tan costoso como un trolebús o un tren ligero. Lo puedes implementar de manera ágil y la gente se puede transportar de manera rápida y barata.
y atiende precisamente a la gente que tiene que viajar grandes distancias para llegar a su empleo, la gente de menores recursos. Así que buen transporte público, buena infraestructura peatonal y ciclista y buena vivienda pública. Y todo esto es bueno para la salud pública y para el medio ambiente. Así que existen muchos modelos como este So right now we're going to a open tomar up como ejemplo. Bien, ahora questions from abriremos el that. foro a If you preguntas del can chat. provide questions, Dr. Andy, si Frumpkin, pudieras dar lectura I just a wanted to las say preguntas para thank el you so doctor much for Frumpkin. that wonderful Sí, antes de conversation. ello, It was just quería felicitarlos por that la fabulosa we conversación. know the policies that would help Me us. sorprendió que conocemos las The technology is políticas que nos there. pueden Now ayudar. La we just tecnología need the political existe. will to make it Parece que la happen. cuestión es solo tener la voluntad política para que se We have logren. a Eso me quedó en question claro. Tenemos una that pregunta. asks, do you know of any Plantea, research in the ¿conoce USA de alguna or otherwise investigación en on Estados how Unidos Chinese para dar researchers seguimiento a la suggest investigación preliminar en China que transmission sugiere que transmitted via COVID-19 contact se puede participation? transmitir a través de material There particulado is fino? research going on both Hay in cierta investigación que se está realizando tanto en cuanto a la transmisión por gotas o de las pequeñas partículas que la gente exhala. De hecho, debo hacer pausa y comentar que esta pregunta se ha de referir al material particulado de las emisiones atmosféricas, no las exhaladas. Ok, en cuanto a transmisión atmosférica, desconozco si se está haciendo investigación en Estados Unidos al respecto. Se está haciendo bastante investigación respecto de cómo transmite ah, una persona a través del aire que exhala. Pero una vez que comencé a responder, creo que el espíritu de la pregunta era más bien de material particulado por emisiones de contaminación, pero no he visto vínculos con COVID-19. Y no es que no haya investigación, And simplemente yo la desconozco. the person asking the question may La be pregunta que hace la talking pregunta tal vez se refiera rather than transmission, but the no a correlation transmisión, sino a correlación between entre mayor morbilidad y communities that have mortalidad en comunidades donde hay mayor contaminación de material particulado. Tal vez la pueda abordar desde ese sentido. Bien, hay dos cosas que son difíciles de dividir. Si hay más contaminación por material particulado fino en el aire, esto también permitiría mayor presencia del virus que se puede transportar en ellas, mayor exposición. Pero también estás más expuesto a la contaminación atmosférica en sí, que te genera de por sí una vulnerabilidad. Es más posible que te enfermes de manera más seria con la misma exposición al virus. Así que trátese de si el material particulado funciona como medio de transporte para el virus y o si te hace médicamente más susceptible al virus, es difícil separarlos. Y desconozco la respuesta, pero queda claro que la gente que habita en lugares más contaminados está sufriendo enfermedades más serias por el virus. we have another question. Gracias. Tenemos otra It says, pregunta. thank you for expressing Digan, the gracias por equity and expresar justice el are at the tema heart of the de que paradigm equidad change. y la verdadera Can you justicia address the son parte concept del of cambio de food paradigma que and necesitamos. sovereignty in terms of Podría hablar del agriculture tema and de environmental soberanía alimentaria y de suelo para including surgir con una access to verdadera clean seguridad water? alimentaria después de esta crisis, entre ello y contar con el terreno para cultivar comida. Wow, ojalá la persona estuviera como panelista para poder pedirle clarificación, pero imagino que se refiere a derechos de uso de suelo. Y en Estados Unidos, los derechos de uso de suelo son un problema importante, así como lo son en otros países del mundo. En general, se ejerce una gran presión sobre el suelo. Estamos perdiendo la tierra arable en la medida que la mancha urbana crece y la mancha suburbana. Y por cierto, hay presiones sobre nuestros terrenos agrícolas porque están aumentando de temperatura por el cambio climático o perdiendo humedad. Y Mark Twain alguna vez dijo, suelo, nadie está fabricando más. Y es cierto, es un recurso finito. Y mientras más pase a operaciones agrícolas industriales en manos de grandes conglomerados, perdón, se interrumpió la transmisión. Mayor probabilidad de tener problemas. La cuestión va a ser cambiar todo nuestro concepto de uso de suelo. Y de nuevo se está congelando en su transmisión. Una disculpa. Probablemente intensificación
de agricultura industrial, porque necesitamos mayor rendimiento y usar menos suelo. Y tenemos también que conservar la salud de nuestros suelos y su suministro hidrológico de manera sustentable para tener una seguridad alimentaria para todos. Creo que va a ser uno de los grandes retos del cambio climático. Es algo que una de las cosas que más me quita el sueño es la cuestión alimentaria. Tenemos otra pregunta. Antea, ¿se ha realizado alguna modelación respecto de cómo un ingreso básico universal podría mejorar los resultados globales en salud? Y si no se han hecho, ¿habría forma de hacerlo? Excelente pregunta. Desconozco de la existencia de algún estudio entre la relación de un ingreso básico universal y salud. Sé que han hecho pruebas pilotos en Finlandia, un par en Canadá. Richard Brennan, el gran economo, ah, lo publica en su libro que se llama Utopía para Realistas, el cual recomiendo para todos, pero no habla de los beneficios en la salud. Pero me imagino que estos datos arrojarían resultados en salud si los analizamos, pero yo desconozco de alguien que lo haya hecho. Pero agradezco la pregunta. Y si tenemos investigadores en línea, ahí les va una excelente pregunta para sus líneas de investigación. Bien, parece que ya agotamos las preguntas que teníamos en el chat. Sé que Sandy tiene algunas acciones que va a solicitar a todos los que estamos en la llamada para actuar ante el cambio climático ya, y nos va a hablar del tema. Gracias, Andy. Gracias, doctor Fromkin. Sí, excelentes preguntas. Bien, me inspiró una cita de la doctora Catherine Cahill de la Universidad de Texas, quien dice, el cambio climático es la ciencia más política y que va a ser necesaria movilización, padres de familia y de todos los demás para lograr la justicia climática. En este momento, Mothers Out Front, Madres al Frente, les invita, les exhorta a visitar nuestro portal y vamos a poner el hipervínculo en el chat para decirle a la Agencia de Protección Ambiental que no es el momento de relajar normas y estándares. Necesitamos esas protecciones. Ya escucharon los efectos desproporcionados a nuestras comunidades, no solo por contaminación, sino por esta enfermedad. La otra acción que estamos llevando a cabo es un llamado a la vocal Pelosi, indicando que no queremos que la industria de combustibles fósiles reciba fondos de auxilio. Les voy a poner el hipervínculo ahí. También voy a poner el teléfono para comunicarse a su oficina. No debe enviarse auxilio a la industria de combustibles fósiles. No la merecen. Y por último, pero no de menor importancia, si están en California, debemos decir al gobernador Gavin Newsom y a CalGen establecer una zona de amortiguamiento de 2.500 pies entre sitios de extracción, de combustibles fósiles y viviendas y otros sitios sensibles. Les exhortamos a actuar junto con nosotros, porque sin movilizarnos todos nosotros juntos, sabemos los peligros que podremos enfrentar. Nuestras voces importan, así que por favor hagan clic en los hipervínculos que van a aparecer en el chat y súmense a nosotros. Tenemos una pregunta de última hora. Quiero que todos tengan oportunidad de hacer preguntas mientras nos siga acompañando el doctor Fromkin, así que la voy a plantear, aunque habíamos cerrado la parte de las preguntas. Esta persona pregunta, parece que nuestras emisiones de dióxido de carbono se redujeron en cantidades un poco dramáticas ahora que no estamos conduciendo. Así que si quisiéramos tener grandes reducciones, ¿dónde empezaríamos? Los combustibles fósiles que se consumen para generación de energía, de electricidad. ¿A qué se refiere? Combustibles fósiles para energía. Si dejáramos de consumir combustibles fósiles para generar electricidad, y se ha hecho cierto cambio en años recientes para ya no consumir carbón y utilizar gas natural. Algunos siguen usando combustóleo, pero si hiciéramos una transición más rápida de esos combustibles fósiles a generación eólica y solar, más conservación energética, más una red inteligente para que toda nuestra electricidad fuese limpia,
o de generación limpia. Y si cambiáramos nuestro sistema de transporte para que fuera transporte eléctrico utilizando esta generación limpia, podríamos reducir nuestras emisiones en 40, 50, 60%. Sabemos que el transporte representa entre 25 y 35% de las emisiones de dióxido de carbono. Y eso sigue ocurriendo a pesar de las órdenes de permanecer en casa por los tractocamiones y los ferrocarriles, etcétera. Y sabemos que la generación de electricidad también es parte importante. Así que si fuera generación renovable de electricidad, tanto para nuestros hogares como oficinas y para transporte, esto generaría un mayor impacto. Así que toda la labor que están haciendo ustedes en materia de clausurar refinerías y oleoductos y gasoductos es fabuloso. Ustedes son excelentes trabajadores o trabajadoras de salud pública al hacer esto. Muchísimas gracias, doctor Frumkin, por sus respuestas y por sostener este diálogo con nosotros el día de hoy. Y gracias, Sandy, por estar a cargo de este diálogo. Queremos agradecer a todos y todas las participantes por acompañarnos esta tarde y les deseamos una muy buena noche. Pero antes de retirarnos, queremos recordarles actuar ante la EPA federal y si están en California, a actuar también en el estado de California. Les vamos a dar un minuto más para copiar los hipervínculos antes de volver a agradecerles y despedirnos. The links are in the chat. Los hipervínculos ya aparecen en el chat. Pueden hacer clic en el vínculo y por favor dediquen un minuto para comunicarse con Nancy Pelosi y decirle lo importante que es que contemos con energía limpia. Bien, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias, doctor Frumkin. Gracias, Sandy. Y nos vemos pronto otra vez para tener otra conversación. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches a todos.